Lo que vamos a ver hoy se llama simetría y el teorema de Noether. Ese es el nombre que le damos a esta sección. Entonces, Emily Noether, una mujer, llega a Göttingen. Göttingen es ahí donde está el mismo David Hilbert, ¿se acuerdan? Les he contado de David Hilbert. El mismo Einstein llega a conocer a Emily Noether y él dice, mira, está de verdad creciendo la Universidad de Göttingen con esta nueva adquisición, ¿verdad? Con este nuevo profesor, que es Emily Noether. Y es interesante porque antes de este trabajo, la reflexión de simetría era muy distinta. Entonces, la reflexión sobre simetría, estaban los matemáticos trabajando la teoría de grupos y anillos, y estaban los físicos pensando en otra cosa, que era la simetría. De alguna manera, este trabajo es un encuentro de esos dos mundos, ¿verdad? Cualquiera podría decir que solo viene de una universidad como Göttingen, ¿verdad? Que era la autoridad en las matemáticas. Vamos a recordar un poquito de cosas del lagrangiano. Cuando tenemos un lagrangiano, decimos que es invariante frente a alguna transformación de simetría si al transformar las coordenadas generalizadas siguiendo dicha simetría, las ecuaciones del movimiento no cambian. Y por primera vez empezamos a ver la simetría directamente en el lagrangiano. ¿Lo ven? Empezamos a ver qué es el efecto de un cambio de coordenadas directamente en el lagrangiano. Habíamos hecho las transformaciones canónicas, ¿se acuerdan? Y ya habíamos visto que nuestro hamiltoniano cambiaba ante una transformación canónica. Pensemos ahora, si lo que tenemos es una transformación de simetría, ¿qué le pasa a nuestro lagrangiano? Vean que en una transformación de simetría podemos decir que lo que tenemos en las coordenadas generalizadas es que yo tengo Q sub i y ahora lo voy a ver como Q sub i más un delta de Q sub i igual en el tiempo. Voy a tener un tiempo
y ahora lo voy a ver como un tiempo más un delta de tiempo. Entonces, este argumento visto directamente en el lagrangiano, lo que podemos decir es que si yo tengo mi lagrangiano, ante esa transformación que le voy a llamar la prima, Q punto prima y T prima, mi lagrangiano realmente se va a ver como Q punto y T más esta función que es función de Q de T con respecto al tiempo. ¿Y por qué de esta forma? Bueno, porque sabemos que las ecuaciones del movimiento de dos lagrangianos son las mismas si solo difieren por una derivada temporal. ¿Lo ven? Eso ya lo sabíamos. Entonces, estos dos lagrangianos, L y este L, producen las mismas ecuaciones del movimiento. Que eso es lo que queremos con una transformación de simetría. Dejar invariante las ecuaciones del movimiento. Aunque cambiamos el lagrangiano, obtenemos las mismas ecuaciones del movimiento. Aún podemos hablar de una transformación de simetría mucho más general. Podemos decir que un delta en el lagrangiano es igual a la derivada de un épsilon respecto a t. Este es un épsilon respecto al tiempo. ¿Cómo pensar en una variación del lagrangiano? Que esa variación del lagrangiano sea de esta manera. A esto le podemos llamar una transformación más general de simetría, o la más general posible. Ante esta visión de simetría es que llegamos a lo que llamamos el teorema de Noether, que es el que nos interesa en este momento. Voy a borrar por acá. ¿Qué dice el teorema de Noether? El teorema de Noether dice por cada simetría continua del lagrangiano, existe una cantidad conservada. Y por supuesto, ¿qué es lo que nos encanta a los físicos? Darle vuelta al argumento matemático, ¿verdad? Entonces, ¿lo ven? Lo que estoy diciendo es que las conservaciones son simplemente simetrías del sistema. Y claro, esto es cuando la teoría de grupos, que ustedes los hacen verla en el curso de métodos matemáticos, ¿verdad? Si no lo han visto, les dejo aquí el link abajo. Ya empieza a tener sentido, ¿lo ven?
Entonces, yo no necesito ir tan profundo en el sistema, yo no necesito mucha información. Con saber las simetrías del sistema, yo ya voy a saber qué cantidades se conservan. Entonces yo puedo venir y resolver el problema a punta de cantidades conservadas. ¿Lo ven? Como cuando ustedes en sus cursos de física general vienen y resuelven por conservación del momento. Ustedes no saben mucho de física y pueden resolver el problema a partir de la ley de conservación. ¿Lo ven? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes necesitan la física para venir y poder entender la ley de conservación. Pero aquí estamos con un mecanismo más matemático que a partir de la simetría usted ya tiene las leyes de conservación. Vamos más profundo, ¿verdad? Si el lagrangiano es invariante frente a una transformación genérica, de tal manera que voy a decir que Q sub I' va a ser igual a Q sub I más epsilon de K sub I, que es función de Q punto y de T. Y vamos a decir que T' es igual a T más epsilon de una función teta mayúscula de Q punto y de T. Ante esta transformación, yo puedo definir cuál es la cantidad que se conserva. No, esta es una función. Entonces, la magnitud que se conserva va a ser la siguiente. La sumatoria desde I hasta N de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a Q sub I punto por K sub I de Q punto de T menos H de teta mayúscula de Q punto y de T menos una función que es solo función de Q y de T, y esto debe ser igual a una constante. Esta cantidad ante esta transformación es la cantidad que se conserva. Donde H, ese sí es nuestro amigo el hamiltoniano, ¿verdad? Que es la sumatoria en I de Q sub I punto P sub I menos L. ¿Verdad? Donde P sub I es el momentum generalizado, que en esta notación no lo hemos introducido, ¿verdad? Pero ustedes ya lo saben. Esto va a ser H.
donde H sabemos que puede ser la energía del sistema, ¿verdad? Bajo dos condiciones, que ustedes la saben, ¿verdad? Sabemos que H puede ser la energía del sistema bajo las dos condiciones que ustedes conocen. La primera es que la energía cinética es una función homogénea de grado 2 en las velocidades. Eso matemáticamente se ve como que la energía cinética de lambda Q punto T va a ser igual a lambda cuadrado de T por Q punto y de T. O que el potencial no dependa de las velocidades, ¿verdad? Que V sea distinto de una función de Q punto. En estos dos casos tenemos que H es la energía del sistema, ¿verdad? Pero eso ustedes ya lo saben. Y podemos sacar algunas conclusiones de este resultado. ¿Qué pasa si nuestro lagrangiano es invariante ante traslaciones temporales? Que tal vez esa es la primera conclusión interesante aquí, ¿verdad? Voy a borrar aquí arribita para que veamos eso. Tal vez la primera conclusión que podemos sacar es que si el lagrangiano es invariante frente a traslaciones temporales, eso sería que hagamos caso I igual a 0 y teta mayúscula igual a 1, es lo mismo que pedir que el lagrangiano no dependa explícitamente del tiempo. Entonces, eso es lo mismo que decir que la derivada parcial de L con respecto a t sea igual a 0. Y se acuerdan que eso implica entonces que dh dt es 0. Es decir, ser invariante a traslaciones temporales implica la conservación de la energía. La conservación de H. La segundo resultado es qué pasa ahora si es invariante ante una traslación de coordenadas. Eso es lo mismo que decir que K sub I es igual a 1 y que KJ es igual a 0 para todo I distinto de J, o al revés, todo J distinto de I, y que teta mayúscula es 0. ¿Qué es eso lo que implica? Bueno, eso implica que el momentum canónico se conserva, ¿verdad? Perdón. Que el momentum canónico es una constante, se conserva. Eso es el mismo caso que sabemos, ¿verdad? Eso es un caso donde la coordenada es cíclica
Entonces, realmente lo que estoy diciendo es que la derivada parcial de L con respecto a Q es igual a 0. Y si eso es así, sabemos que la derivada parcial de L con respecto a Q punto sub I es 0. Pero esto es exactamente el momento, ¿verdad? Entonces, eso es lo que definimos como la conservación del momento. Perdón, igual a 0 no, igual a una constante. Y claro, pueden haber un montón de otras transformaciones de simetría que realmente dan todas las otras conservaciones que tenemos. Y por primera vez en la física, tenemos una forma directa de agarrar la simetría y obtener información sobre la simetría, que es lo que queríamos, ¿verdad? Preguntas. Si no, resolvamos un problema, ¿verdad? Si no hay preguntas. Agarremos un problema que luce muy complicado, ¿verdad? Entonces, sí, es un caso trivial, pero explica las conservaciones que conocemos, ¿verdad? Vemos de a partir de la simetría de dónde sale la conservación de la energía. Y a partir de la simetría, dónde sale la conservación del momento. ¿No? Cosa que no podíamos explicar. Realmente, como física, usted no tenía una forma de explicar de dónde viene la conservación del momento. Usted la puede imponer, pero realmente de dónde viene. Usted podía imponer la conservación de la energía. Es decir, el principio de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y bajo ese principio usted venía y decía, hay una conservación. Pero ahora tenemos una manera real de entender ambas conservaciones, la de la energía y la del momento, ¿verdad? Simplemente es la manifestación de la simetría en el sistema. ¿Sí? Resolvamos, como les digo, un problema complicado. Porque sí, acabamos de darle un poquito más de significado a la física, pero necesitamos ir más profundos. El problema es el siguiente. Tres masas, M1, M2 y M3, están en un aro las masas interactúan a través de ciertos resortes. Cuyo potencial es V de teta I, teta J
igual a 1/2 de K por teta I menos teta J cuadrado. Entonces, según la simetría, del sistema, ¿qué cantidad se conserva? Por supuesto, si hacemos el dibujo, lo que vamos a tener es aquí las tres masas posicionadas en este extraño aro que tiene un resorte aquí, tiene un resorte aquí. Ustedes ven el aro aquí perfectamente circular con esos tres resortes, donde la posición de la masa, como es un aro, la mido con ese ángulo. ¿Lo ven? Entonces, la idea es que la posición I va a ser la de una de las masas y la posición J la de la otra masa. Entonces, esa es la idea de el IJI para cada masa, ¿verdad? Entonces, la posición angular de las masas. Vean que I y J solo pueden ir de 1 a 3. Voy a borrar aquí arriba. Entonces, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer para usar el teorema de Nettel es construir el lagrangiano. Ustedes ya a este nivel son expertos en construir ese lagrangiano. Vean que es un lagrangiano relativamente sencillo. El lagrangiano va a ser M1 por R1 al cuadrado por teta 1 cuadrado, teta 1 punto cuadrado. Bueno, podemos usar solo R. Esto va a ser la energía cinética de la primera masa, ¿verdad? Va a ser el radio al cuadrado por teta punto 1 al cuadrado. El radio del círculo, ¿verdad? Más M2 medios de R cuadrado de teta 2 punto al cuadrado. Más M3 medios de R cuadrado por teta punto 3 al cuadrado. Esto sería la energía cinética, ¿verdad? Menos la energía potencial. Menos K medios de el potencial. Y vean que el potencial simplemente va a ser teta 1 menos teta 2 al cuadrado. Más teta 2 menos teta 3 al cuadrado. Más teta 3 menos teta 1 al cuadrado. Y eso va a ser la energía potencial. Entonces, por supuesto, vean la primera conservación. Este lagrangiano no depende explícitamente del tiempo.
¿verdad? Entonces, de una vez, sabemos que H se conserva. Que fue lo primero que mencionamos hace un rato. Pero claro, aquí no terminan las simetrías. Vean que si hiciéramos teta prima sub i como teta sub i más k, esta relación también deja invariante nuestro hamiltoniano, nuestro lagrangiano, donde k va a ser una constante arbitraria, esa k mayúscula. Ustedes lo pueden observar, es muy fácil ver que v, tal vez no usemos k mayúscula, perdón, usemos q mayúscula, ¿verdad? Porque allá ya tenemos una k y se nos hace un poquito de enredo. Es fácil ver que nuestro potencial ahora de teta sub i más q mayúscula, de teta sub j más q mayúscula, ese potencial es igual al potencial de teta i, teta j. ¿Sí lo ven? Se cancelan las q aquí, ¿verdad? Entonces, esta va a ser una simetría que tiene este lagrangiano. Entonces, por el teorema de Noether, la relación que vimos, tenemos una magnitud conservada asociada a esa simetría. Realmente tenemos que M1, R1 cuadrado, perdón, R cuadrado, teta 1 punto, más M2, R cuadrado, teta punto, 2, más M3, R cuadrado, teta 3, va a ser una constante. Que esa es la cantidad que va a ser constante. Claro, a esa conservación pudimos haber llegado por otro camino, ¿verdad? Pero aquí tenemos un camino matemático de cómo llegar a la conservación. ¿Qué es esa conservación? No. Es la proyección en Z, ¿lo ven? Va a ser una conservación de la proyección en Z del momento angular. La cual la obtuvimos, ¿verdad? Simplemente de ver la simetría en el lagrangiano. Y se acuerdan que tenemos ese problema que no habíamos explicado, que fue lo que hablamos las clases anteriores. Teníamos la conservación del momento angular, que se conservaba para el universo, se conserva para las galaxias, para el sistema solar, pero llegamos al mundo cuántico
¿Cómo alegamos esa conservación? ¿Cómo enforzamos esa conservación sabiendo visualmente, ¿verdad?, el problema que es el spin del electrón? Bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque nuestros lagrangianos mantienen esa simetría, ¿lo ven? Entonces, podemos ir tan profundo y darnos cuenta que el spin del electrón es algo cierto. ¿Se acuerdan? El spin del electrón era esto que asustaba a Frankenstein. El monstruo de Frankenstein va donde Frankenstein y le dice, debajo de mi cama hay un electrón, ¿verdad?, que tiene spin. Entonces, por eso sabemos ese tipo de cosas, ¿verdad? Y claro, cuando ustedes ya tienen sistemas aún más extraños, se vuelve aún más útil estudiar esto de las conservas.